Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. El Señor estuvo hablando a mi corazón para invitarlos a que ustedes entren al trono de la gracia y puedan imaginarse lo que está sucediendo cuando entramos a orar. Y obviamente vamos a cambiar de rumbo en estas siguientes 3 semanas, bueno, 2, y luego 1, y luego otra. 4 semanas, en la que vamos a hablar acerca de la oración, de la importancia de orar correctamente, hermanos, en el trono de Dios, y de quitarnos todo vestigio de religión. Orar lo que Jesús oraba. Jesús decía que Él dice en su palabra, no decía, dice en su palabra. Qué tremendo. Dice que Él no hacía más que lo que oía al Padre hablar, y no hacía más que lo que veía al Padre hacer. E iba a la oración, regresaba con sus discípulos y hablaba la palabra de Dios. ¿Y qué dice Juan 14, ahí el versículo 12 más o menos? Y el Padre hacía las obras. Jesús caminó como hombre, hermanos, aquí en la tierra. Era Dios, sí era Dios, pero caminó como hombre y nos fue el Hijo ejemplo para que todos nosotros aprendamos también a hablar las palabras que Dios habló, y Él nos las dejó escritas y nos las demostró por medio de Jesús. Y nuestra responsabilidad es hablar precisamente la palabra de Dios, y a Dios le corresponde fluir en poder en las circunstancias que están alrededor nuestro. A nosotros no nos toca cambiar absolutamente nada. Nos toca hablar la palabra de Dios, y el Padre hace las obras en Cristo Jesús. Entonces quiero que se imaginen el trono de Dios. Y el trono de Dios, hermanos, no es un lugar, y ahorita voy a dar algunos ejemplos de eso, pero no es un lugar al que entremos nosotros con la cabeza agachada. No es un lugar que entremos de rodillas. No es un lugar en el cual entramos rogando. Es un lugar, Dios dijo esto: no hay un solo creyente unworthy. Uno solo, hermanos. Tradúzcanme la palabra a veces. Que no merezca. Inmerecedor. No hay un solo creyente que no merezca lo que mi hijo ganó para él. El problema es que no hemos entendido cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. No hemos tragado de cierta forma lo que en Cristo Jesús somos. Y sí, yo entiendo que por nuestra propia cuenta no somos nada, pero en Cristo Jesús somos todo lo que Él dice que somos. Y me gocé en la alabanza, en la adoración, en la cápsula. El Señor está levantando grande liderazgo, Señor, hermanos, para que podamos todos caminar en esa autoridad del creyente y establecer alrededor nuestro, quitar lo que no es deseable, lo que no nos gusta. ¿Cómo es posible que no hagamos nada sabiendo que ciertas autoridades están a favor del aborto? No hacemos nada. No digamos que algunos en gran porcentaje del cuerpo de Cristo ni siquiera se registran y ni siquiera salen a votar en contra de la muerte, en contra del aborto. Ya es tiempo que nos levantemos y tomemos el lugar que Dios le dio al cuerpo de Cristo. Y para eso tenemos que entender que cuando nosotros entramos al trono de la gracia,
Entramos con nuestra cabeza en alto, sabiendo que somos hijos de Dios. Dios es Dios, sí. Jesús es nuestro Señor y Salvador, sí. Pero como familia, como hijos, fuimos llamados a ese trono para gobernar y dominar, quitar y poner todas las cosas que delante de nosotros están equivocadas. Así que, si no te gusta, no estoy hablando ahorita contra ninguna persona, pero si a ti no te gusta, sobre todo los jueces o el liderazgo que hay en tu ciudad, háblale al respecto. Si ahorita no están en acuerdo con lo que uno quiere, bueno, oren por ellos. Dice la palabra de Dios que oremos por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. No vamos a ir contra las personas, pero sí contra las entes espirituales que las están gobernando. Pero eso es mientras llegan las siguientes elecciones. ¿Me están entendiendo? Una vez que se están acercando las elecciones, establezcan lo que queremos ver en esos tipos de liderazgos. Personas reverentes a Dios, personas que estén pendientes, aunque no sean del todo perfectas en su forma de pensar o en su cuerpo aún, pero que en su espíritu escuchen la palabra de Dios, sean reverentes a Dios, pongan en esos lugares y oren para que sean tomados por personas que son reverentes a Dios, hermanos. No dejen pasar nada delante de sus ojos sin hablar y cambiar la situación. No entremos en conformismo, ni tampoco en nuestro cuerpo. Ahorita les doy una declaración. No estén conformes en la forma que el cuerpo quiera dictar cómo tienen que caminar diariamente. Y que les diga es que así va a ser. Así siento y así va a doler, así tienes que vivir el día de hoy. No tenemos que entrar en conformidad con eso. No fuimos llamados a seguir emociones, sentimientos, ni al cuerpo, hermanos. Fuimos llamados a establecer la justicia de Dios en nosotros, a establecer la salud divina en nosotros y a decirle a nuestro cuerpo cómo debe de comportarse. Entonces la palabra dice, entrad confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Lo ven? Es entrar en una autoridad que Jesucristo ganó para nosotros. Bien, dicho eso, quiero que inclinen su rostro y Dios me instruyó a, no rápidamente, pero sí dar un ejemplo de una conversación que nosotros debemos de tener en oración delante de Dios, cuando entremos al trono de su gracia. Y en base a eso vamos a comenzar a hablar tres temas. El principio son las bases, hoy van a ser las bases de la oración. La semana que entra vamos a tener ejemplos que Jesús desarrolló y nos escribió en la palabra. Y finalmente vamos a tener ya la demostración de cómo caminar en dominio y en victoria cuando entremos a ese trono de la gracia. Así que no se lo pierdan, hermanos. Dios va a estar cambiando radicalmente lo que la mayoría de nosotros hemos escuchado de parte de la religión. Y quiero borrar totalmente de su alma, de su intelecto, las costumbres religiosas que se establecieron previamente. Obviamente les voy a dar bases bíblicas, pero sí tenemos que entender lo que estamos orando. Bien, inclinen su rostro, en el nombre de Jesús los voy a guiar
en eso según el Padre muestre. Se y lo crendo no mai astroteli bayos te que tu vasu kemba. Morende unde ne mi asa cara la bayi. E libra stata la bayi che stende ne miste. Lehe le kumbai asa. La bro la cui stende ne. Bi a chiastre o la ma unde ne mi asta. Vaioro lo kratum mei ala. Satan la katum dene mei te. Jele criandene miasto te. Bio crea la bustete li mi. Le gronda na massa talabrai. Curo braste le chiasta. Padre, en el nombre de Jesús, mi Salvador, mi Señor, mi sumo sacerdote, y estando sentado por tu gracia en Cristo Jesús, es que vengo a platicar contigo, Padre. Tu palabra dice ahí en Isaías, y hermanos, quiero que entiendan que estoy platicando con el Padre ahorita. Tu palabra, Padre, dice en Isaías, hazme recordar. Entremos en juicio tú y yo juntamente. Habla tú para justificarte. Y Padre, yo vengo delante de ti, Señor, acerca de la situación que hay en mi cuerpo. Y sé, Señor, que tú sabes mejor que yo, porque no vengo yo a informarte nada, Señor, que tú no sepas. Pero tú dices que yo venga a entrar juntamente contigo en juicio para establecer y recibir en medio de esta plática las palabras de autoridad con las que voy a dominar sobre esta situación. Y sé que hay situaciones en mi cuerpo, Señor, que han estado invadiendo, molestando, queriendo ganar terreno. Pero tu palabra dice, Padre, que Jesús llevó mis enfermedades, que Él sufrió mis dolores, que el castigo que a mí me correspondía, y sé que a mí me correspondía, pero en Él fue puesto el castigo, todo lo que a mí me tocaba sufrir eternamente. Y vengo a hablarlo contigo, Señor, porque yo sé que tú lo sabes, pero tu palabra establece que por las llagas de Jesús yo fui sanado. Le crean de nemiastete, shalangrende nemosi kibo, saba andanama kurolu brakute, sarale y anduni miastatala, shele greste kito, ondanamo uste kibasa. Gracias, Señor. Recibo, Padre, tu palabra. Recibo, Señor, la autoridad que tú me delegaste y actúo en ella. Y sí, Señor, yo le hablo a esos síntomas. Sí, Señor, yo le digo cómo deben de ser las cosas. Te doy las gracias, Señor, porque no hay nada como tú me has instruido que pueda resistir el nombre de Jesús, ni sobreponerse como circunstancia por encima de tu poder. Gracias, Padre. ¿Hay algo más, Señor, que quieras poner en mi corazón, Señor? Bien. En el nombre de Jesucristo, tomo autoridad
sobre la presión alta. Y te hablo presión. Tú vas a colocarte en el índice adecuado. Hablo los números correctos. Cuerpo, sométete a la palabra de Dios. La presión es 120/70. En el nombre de Jesucristo, yo establezco cómo voy a vivir hoy en este día. No tú. Las emociones no me controlan. Los sentimientos no me dominan, sino que la palabra que ha salido ahorita mismo del trono dice: cuerpo, por las llagas de Jesús, tú fuiste sanado. Sométete en el nombre de Jesucristo. Y Padre, te doy las gracias porque desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, toda célula, toda arteria, toda vena, todo órgano, el corazón y todo lo que forma parte de ese sistema circulatorio, lo llamo a regenerarse totalmente, lo llamo a renovarse en el nombre de Jesús. Y todo lo que esté en imperfección o que esté fallando, Padre, gracias porque en el cielo hay suficiente partes para traer hasta, si fuera necesario, un corazón nuevo, Señor. Y te doy las gracias, Padre, porque esta es tu voluntad sobre nuestras vidas, de que no entremos en acuerdo con las circunstancias, sino que con tu palabra, tomando la autoridad en Cristo Jesús desde los lugares celestiales, hablemos la multiforme sabiduría de Dios sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra. Te doy las gracias, Señor, porque tu palabra permanece por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y las veces que necesiten hacerlo, hermanos, háganlo. No permitan que los pensamientos dirijan su día, ni las circunstancias establezcan lo que el mundo establece. De eso vamos a estar hablando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces, como les dije, básicamente va a estar dividido esto en tres partes. Una son las bases de la oración, que vamos a ver los fundamentos, qué es lo que debemos de estar creyendo cuando entremos a ese lugar secreto, qué es lo que no debemos de estar creyendo. Puse unos ejemplos, se los voy a decir, nada más para que ustedes entiendan por dónde voy. Luego vamos a ver ejemplos de Jesús y por último vamos a tomar acción en la oración, cuando entremos en nuestro tiempo de oración. Miren, díganme si no es cierto lo que la religión nos ha instruido desde hace años y años, hermano. Y lo único que ha logrado es detener la manifestación de Dios. Oraciones como: Señor, ve con nosotros cuando salgamos de este lugar. Te pido, Señor, que los acompañes. Son oraciones tontas, porque la palabra de Dios ya estableció en Cristo Jesús que Dios nunca nos deja y nunca nos desampara. Entonces, si yo sé que Dios nunca me deja y nunca me desampara, ¿cómo es que voy y hago una oración por la congregación o voy en mi tiempo de oración para decir: Padre, acompáñalos, ve con ellos? ¿Ven por qué es una oración tonta?
no es en entrar en acuerdo con lo que Dios ha establecido. Sánalos. ¿Cómo sánalos? ¿No dice que por las llagas de Jesús fuimos sanados? ¿Ven cómo la religión ha distorsionado las promesas de Dios y las ha acomodado? Porque a ellos se les hace que si no lo ponen delante de Dios y dejan que Dios controle las cosas y las mueva como Él quiera, que de alguna forma estamos siendo desobedientes al Padre, cuando en realidad estamos siendo desobedientes cuando no hacemos las cosas como la palabra lo establece. Y ya no voy a entrar en la soberanía de Dios porque ya hemos hablado de eso mucho. Pero la única forma en la que Dios puede ser soberano en tu vida es que tú le permitas a través de su palabra alinearse contigo. Dios no se va a imponer, no va a venir a forzarte, ni se va a forzar en tu vida. Nunca. Si ese fuera el caso, pues ya se hubiera forzado en todos nosotros desde hace mucho tiempo. Ya hubiera determinado, vas por un camino totalmente equivocado. A ver, déjame traerte para acá. ¿O alguna vez Dios ha hecho eso en tu vida para que entiendas? ¿O te ha mandado algún mal para hacerte regresar del camino? La religión dice que sí. Pero la palabra nunca nos enseña eso. Pues sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que le decimos a Dios que es responsable de hacer? ¿O no crees que si la voluntad de Dios, que es que no haya abortos en la tierra, ya hubiera detenido todo esto? No, el cuerpo de Cristo ha sido desobediente y no hemos hecho lo que nos corresponde, hermanos. ¿Mandé? Sí, flojo, mentalmente flojo. Ándele, para que aprenda la lección. Le voy a mandar eso. ¿Cuántas veces nos han llevado por ese camino de oración? Y no asistía a la iglesia y le vino eso. Y no, como dice Jorge, y no diezmaba, que se le ponchen todas las llantas. Hermanos, no es más que un juego del diablo para mantener a la iglesia, al cuerpo de Cristo, esclavizado. Vamos a hacer una cadena de oración, hermanos. 24 horas. Y quiero que le hablen mínimo a 1000 personas para orar al respecto. A ver si este virus Dios oye y lo quita de en medio. Como si Dios no hubiera dado ya provisión. ¿O no dice que la oración del justo puede mucho? Pero de alguna manera creemos que estando 24 horas bombardeando las puertas del cielo, y si Dios no nos oye, pues entonces vamos a hablarle a otros 1000 que nos acompañen. A ver si así voltea, por fin, su rostro y nos atiende. Qué bárbaro, qué tremendo. Cuando llegaron a la tierra prometida, el pueblo de Israel, durante ese viaje, y Moisés mandó a los 2 espías, regresaron, y 10 de ellos trajeron un reporte equivocado, y 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, vamos, sí podemos, Dios ha dicho que podemos contra esos gigantes. Y la multitud del pueblo de Israel
recibieron el reporte de los otros 10 espías. Y todos ellos querían regresar a Egipto e ir contrario a la voluntad de Dios. 2 de ellos decidieron entrar y Dios atendió la voz de 2 de ellos, de esos 2. Así que no siempre la mayoría tiene la razón. ¿Me entienden, hermanos? Vamos a tomar el lugar que nos corresponde en oración y vamos a tomar ese lugar y a establecer la justicia de Dios, que es su palabra, en la región que nos dio, en nuestra vida, en nuestra familia, nuestra congregación, en la región, en la tierra que Dios nos dio por herencia, para convertirla a Jesucristo. Queremos salir a otros lugares a predicar la palabra y no hemos siquiera controlado lo que está alrededor nuestro. Bien, entonces les voy a dar puntos que ustedes, o bases, que ustedes deben de tener en cuenta cuando vayan a orar. Y yo le doy gracias a Dios porque yo creo que esta iniciativa la teníamos desde el 2013 o 14 o cuando comenzamos en la casa y luego en el hotel. Y teníamos esta iniciativa de oración, pero le doy gracias a Dios porque no se convirtió en un rito religioso, un ritual. Dios detuvo esto en el aspecto de que no era lo correcto aún, hermanos. Porque un líder recibe palabra de que Dios lo quiere como pastor, no quiere decir que a la semana que entra va a tomar el lugar de pastor. Hay una instrucción, hay un acampar, un tiempo que se requiere para poder entender los oficios del ministerio al que hemos sido llamados. Y lo mismo es con todas las áreas, como el área de la oración. Si Dios hubiera autorizado esa oración desde aquel tiempo, hubiéramos incurrido en muchísimos errores. Hubiéramos caído en el juego de la religión. Y ahora entiendo por qué. Los principios de la palabra de Dios, las leyes espirituales que rigen el flujo del poder de Dios, no habían sido establecidos en ese tiempo. Pero ahora sí los tenemos. Y ahora vamos a comenzar a hacer algo al respecto. Ahora sí sabemos cómo entrar confiadamente al trono de la gracia, hablar con Dios como nuestro Padre, leer la palabra ahí delante de Él, recibir revelación y luego tomar la autoridad en la que estamos sentados en Cristo a la diestra de Dios desde los lugares celestiales. Efesios 2:6, ustedes lo pueden consultar. Estamos sentados juntamente con Jesús en los lugares celestiales. No hay lugar más alto que eso. Efesios 1:20 en adelante. Estamos sentados sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra. No hay nada más arriba que donde estamos sentados, hermanos. Hay esos hermanitos que se creen mucho y dicen que están allá igual a la altura de Dios y se quieren subir allá con Él. No, hermanos, yo no quiero hacer eso. Dios me subió. Yo no me subí solo. Dios me subió a ese lugar. Obviamente que es por la obra de Jesucristo, pero Él fue el que me llevó allá. Me sentó ahí y me dijo: desde aquí vas a gobernar, vas a dominar sobre los asuntos de la vida. Y lo vas a hacer en justicia. Lo vas a hacer a través de mi palabra, no
de tus ruegos, de tu llanto, de tus gritos, de tu rogar 6 horas encerrado o en cadena de oración. Nada de eso está autorizado en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué queremos nosotros orar como se nos pega la gana y esperar que Dios se manifieste, hermanos? ¿Lo ven? Hemos caído en el juego de la religión. Pero ya no. No es mi responsabilidad manifestar las cosas y traer que las cosas sean manifiestas delante de mí. Es mi responsabilidad orar en acuerdo con la palabra de Dios y hablar lo que Dios dice que es. Y la gloria de Dios se va a hacer manifiesta cada vez, hermanos. Es lo que Jesús hacía. Iba, oraba, fue y visitó el templo y vio que los cambistas y toda la gente que estaba ahí en el templo estaban haciendo las cosas equivocadamente en el templo, vendiendo y haciendo cambios. Y Jesús se enojó desde el primer momento que llegó ahí y vio la situación como estaba. Pero no hizo nada. Se regresó, se fue a Betania. En Betania pasó la noche, oró al respecto y de regreso el día siguiente, que fue el ejemplo de la higuera, cuando la secó, llegó al templo y hizo una cuerda, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? De azotes. Y comenzó a volcar las mesas y comenzó a limpiar la casa de su padre. Pero no lo hizo porque él quiso, lo hizo porque recibió instrucción en Betania, en oración. ¿Lo ven, hermanos? Jesús nunca hizo absolutamente nada, lo dice el libro de Juan, por su propia cuenta, sino todo lo que hizo fue porque el Padre así lo instruyó a hacer. Jesús se despojó de su divinidad, pero vino a la tierra en condición de hombre para ser obediente al Padre como hombre. Y la obediencia perfecta es aquella que permite que un cuerpo y una mente, un alma, sea controlada por una autoridad más alta. En este caso, el Padre. Bien, entonces, cuando nosotros entramos, les voy a dar así rápidamente los puntos. Cuando entramos en el lugar de oración, hermanos, vamos al Salmo 91, versículo 1. Me voy a estar yendo rápido. Si tienen alguna duda acerca de las citas, ustedes lo pueden ver el día de mañana ya en YouTube y pueden consultar ahí todo esto. Dice el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la palabra abrigo es la palabra que en la King James se traduce como secret place, como el lugar secreto. El que mora, el que habita en ese lugar secreto, morará bajo la sombra del Omnipotente. Mateo capítulo 6 también lo explica. Un poquito más. Y dice en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, básicamente está hablando de dos lugares. Uno, el lugar físico, lo que le llaman aquí el closet, o el lugar donde tú oras, donde tú pasas tiempo con Dios conversando. Y déjenme decirles una cosa, hermanos, que nadie rija su tiempo de oración, que nadie los obligue a estar, que si no tienen un cumplimiento de 1, 2, 3, 4 horas o 45 minutos, están en desobediencia al Padre.
No, la palabra nos enseña a que oremos todo el tiempo. ¿Sí lo recuerdan? Creo que está en 1 Timoteo o 1 Tesalonicenses, donde dice en el capítulo 5, 1 Tesalonicenses, ahorita vuelvo ahí a Mateo, capítulo 5, en el versículo 17, 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Pero orad sin cesar, hermanos, es una condición de... El hermano Kenneth Copeland dice, ¿quién? El hermano Kenneth Copeland. Hay 5 o 6 generales que hablan palabra, hermanos. Y ha sido tan criticado que ni siquiera quiero entrar en eso. Pero es uno de los grandes reformadores de la palabra de Dios. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Oral Roberts, Kenneth Hagin, son grandes reformadores de la palabra de Dios. Y de ellos ha salido los ministerios de Creflo Dollar, Jerry Savelle, Bill Winston, Jesse Duplantis, Andrew Womack. Y gracias a esos ministerios, hermanos, y a la obediencia en cuanto a buscar la verdad y no la religión, es que hemos sido reconciliados con ese poder y la voluntad de Dios. Orad sin cesar. Dice el hermano que es, él lo pone así, dice, to be God insight minded. Todo el tiempo. El andar haciendo tu trabajo, haciendo lo que necesites hacer, pero al mismo tiempo, hermanos, llevando todo y presentando todo delante de Dios, orando en el Espíritu, meditando en las Escrituras, obviamente hacer el trabajo que a cada uno nos corresponde, pero es todo el día esa comunicación con Dios, como la pareja de casados. ¿Cuánto tiempo pasas con tu esposa? Pues todo el tiempo. ¿Todo el tiempo estás hablando con ella? No, pero todo el tiempo tenemos esa relación. Cualquier cosa que hay que hablar, lo hablamos. No siempre fue así, porque antes me enojaba y le dejaba de hablar por 15 días. Y hasta se me olvidaba por qué me había enojado. Dios es bueno, hermanos, cambia aún las mentes más testarudas que hay. Estoy hablando de mí. Yo sé que ustedes no. Pero orad sin cesar hace referencia a eso, que en todo tiempo tenemos nosotros que estar alertas a la voz de Dios. Sin embargo, sí hay un tiempo el cual cada uno de nosotros debemos de dedicar a orar en la presencia de Dios. Y tanto el Salmo 91 como Mateo 6 nos hablan de un lugar secreto. Entonces yo tengo mi cueva, yo tengo mi lugar donde oro, a veces es allá, a veces es ahí donde están sentados Jorge y Maki. Deben de sentir la unción, hermanos, ahí. Amén. Pero el lugar secreto, hay un lugar secreto físico. Y es necesario que se pongan de acuerdo con sus parejas en el día en el que vayan a hacer eso y respetarse uno a otro esos tiempos de oración, avisándose y todo, ¿verdad? Pero respetar eso, hermanos, porque para poder entrar en el lugar secreto de Dios, ya no estamos hablando de un lugar secreto físico. Estamos hablando de un lugar secreto espiritual. Y el lugar secreto espiritual
requiere de nuestra atención total, de cerrar nuestros oídos físicos a todo ruido. Y les voy a decir por qué. De por sí es difícil. Tenemos que callar la voz de la ansiedad, la voz del temor, la voz de la flojera. Todas esas cosas tenemos que atenderlas, sí. Pero la razón de que hacemos eso es para poder entrar en el ámbito físico, en el ámbito espiritual. Porque en el momento que ustedes entren en el ámbito espiritual, que es el momento en el que se cierran todas las voces externas, en ese momento van a comenzar las voces internas. Y las voces internas también están diseñadas, algunas de ellas, para alejarte de que tengas esa comunicación con Dios. El ámbito espiritual, hermanos, incluye ángeles, que vaya que si está viendo manifestación, hermanos, en visiones, en sueños, en dones del Espíritu. Me han estado manifestando algunos de ustedes, o sea, ese tipo de gloria manifiesta de Dios, y me gozo. Y no hay uno solo de las pláticas que me han dicho que no esté aquí orando y viendo lo que ustedes me han dicho que Dios les ha mostrado. Pero en el momento que entramos en ese ámbito espiritual, hermanos, están los ángeles, están los demonios, está Dios y está la parte espiritual tuya, porque tú eres espíritu. Estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. ¿Ok? Nunca digan, es que soy cuerpo, soy humano, es que nada más soy humano. No, no es cierto. Eres espíritu y tu espíritu es perfecto porque fue creado de nuevo a la imagen, fue recreado como el de Jesús por el Espíritu de Dios. Entonces no digas en ninguna forma que nada más eres cuerpo. Pero en el momento que entramos en ese ámbito espiritual, entramos en contacto con todas esas, con todo el ámbito espiritual. Dios es espíritu, por lo tanto se comunica contigo espiritualmente. Por eso dice Juan 4:23 y Juan 6:63 también, dice que su palabra es espíritu y Él anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Pero su palabra es espíritu y es verdad. Dios se comunica contigo a través de su palabra en el ámbito espiritual, leyendo su palabra, hablando con Él. Entonces el lugar secreto más importante es el lugar en donde tú entras al trono de Dios y comienzas a hablar con tu Padre acerca de las situaciones, de las cosas que están sucediendo, acerca de la palabra que está establecida en Cristo, pidiendo revelación, leyendo la palabra, estando atento, hermanos, a lo que el Padre dice, porque luego vamos a tener que hacernos a un lado y ejecutar lo que recibimos en la presencia del Padre. ¿Ok? Vamos avanzando. Bien, entonces, en Mateo, les dije que en Mateo 6 se nos hace esa separación, porque Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento físico, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. El aposento espiritual. Y para poder entrar en el aposento espiritual, tenemos que arreglar el aposento físico y lo que se necesite arreglar. ¿Me entienden? Ok, son puntos, hermanos, que ustedes tienen que cuidar, porque de aquí en adelante vamos a estar entrando en el lugar secreto muy seguido y vamos a tener que cerrar los ruidos
No nada más como congregación, sino también individualmente cada uno de ustedes. Ok, ahora, cosas a cuidar mientras estemos en el ámbito espiritual. Los pensamientos contrarios que vienen cuando estás hablando con el Padre y de repente viene un comercial o un pensamiento contrario diciéndote alguna circunstancia que sucedió en tu día o que viene o que hiciste. Tenemos que responder agresivamente para poder traer cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo, y mantener el enfoque en el trono de Dios. Y una de las cosas que les recomiendo es que también tengan ahí una libreta para poder apuntar cualquier revelación que Dios les dé. Amén. Ok, muy bien. Recuerda esto: Dios requiere o te requiere más que tú a Él. Dios te anda buscando más a ti que tú lo andas buscando a Él. Él quiere tener más comunión contigo de la que tú has imaginado, porque Dios te ama, hermanos. Es su voluntad revelarte todas las cosas, y muchas de ellas va a ser en ese lugar secreto, muchas de ellas. Pero es que Dios no me habla. No, hermano, Dios te está hablando todo el día. Pero traemos demasiados ruidos en la mente. O estamos oyendo demasiada televisión. O demasiadas noticias o lugares a donde vamos. ¿Y qué vamos a oír si estamos en el mundo? Pues cosas del mundo, hermanos. Entonces tenemos que separar un lugar y un tiempo para Dios, para poder oír de Él. Otro punto. Yo lo puse, no está del todo correcto, lo puse como get rid of your old identity. Pero no es eso el concepto que quería transmitirles, porque la identidad antigua, de acuerdo a Romanos 6:1, la naturaleza pecadora, la naturaleza del diablo que teníamos, fue quitada cuando nacimos de nuevo. Más que eso, hermanos, yo me refiero aquí a quitar nuestra identidad vieja, religiosa, y vestirnos de la palabra de Dios, renovar nuestra mente y quitar todo concepto religioso en lo cual fuimos instruidos para poder operar en la verdad. A esa identidad me refiero, pero quiero que entiendan que esa identidad es el verdadero ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Son exactamente lo que la palabra dice que son. Y como tales tienen que aprender a caminar diariamente. Ustedes son la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hay personas que todavía entran en contienda contigo por eso, que te rebaten, que te llaman hasta herejía, porque te atreviste a decir que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Bueno, yo me atreví a decirlo porque la palabra dice que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, según a los Corintios 5:21. Lo dije yo, lo salió de mi boca, pero el que lo estableció fue Dios. Entonces necesitamos aprender a dejar la pena, la vergüenza, la religiosidad a un lado si queremos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas y llamarnos lo que Él dice que somos. La unción del Santo está en nosotros y sabemos todas las cosas. Es lo que dice la palabra. Somos la luz del mundo. Híjole, qué tremendo todo eso, hermanos. Estamos sentados con Cristo Jesús a la diestra de Dios, sobre todo poder y principado, y sobre todo nombre que se nombra.
Entonces, cada una de esas verdades tenemos que comerlas y que caminar en ellas. De manera que cuando yo tenga alguna adversidad, que si hay adversidades semana a semana, pueda yo ir y acercarme a Dios con toda confianza y hablar con Él en acuerdo con lo que su palabra dice. Eso es lo que les acabo de leer en el libro de Isaías, cuando dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es que Dios no se va a acordar de tus pecados. No te acerques a Dios en base a tus pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo los borró, hermano. Ok, hay que delante de Dios hacer nuestra confesión. Haz tu confesión: me equivoqué, tropecé, cometí este error, Señor, pero tú eres fiel y justo para hacer a un lado o borrar mis pecados delante del mal que quiere venir en mi contra. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Es el que nos establece que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Confiésalos. Ok, los confieso. Y fiel es Dios y justo para hacer a un lado nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad que viene en nuestra contra. ¿Lo ven? Dios no es tu enemigo, hermano. Yo creo que es el único que está totalmente a favor tuyo. Hazme recordar, dice Dios, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. ¿Por qué Dios daría un verso como estos? Si vamos a ir a su trono, vamos a estar delante de Él, y yo soy el que tengo que hablar con Él para justificarme. Pues no me voy a estar justificando si le digo, Señor, sáname por favor, cuando a un ladito mío, o en Él más bien, está Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo, y está dando el testimonio de su sangre continuamente en el trono. Y su sangre pagó por todos mis pecados y todas mis enfermedades. Y yo voy ahí al Padre, me acerco con Él y me voy a justificar delante de Él. Y le voy a decir, Padre, yo sé que tú eres muy bueno y que tú me quieres sanar. ¿Lo ven, hermanos? No es congruente, pero es lo que la religión quiere que hagamos, para que el cuerpo de Cristo siga enfermo, siga pobre, siga desamparado, siga esto, creyéndole más bien a la religión que a la palabra de Dios. Cuando hablo de esto me mueve en mi interior, híjole. Ok, ya les dije que delante de Dios no hay creyentes indignos. No hay. Ninguna persona que venga delante de Dios a orar es considerado por Dios indigno delante de Él. Ninguno, hermanos. No hay uno solo. Así que quita eso de tu mente. Quita toda condenación, quita toda culpabilidad. La sangre de Jesucristo es más que suficiente para presentarte limpio delante del Padre. Amén. Ok. Bien. 2 más. 3 más. Estamos, también ya se los dije, estamos sentados. Efesios 2:6. Me adelanté un poco, pero era importante eso. Efesios capítulo 2, versículo 6, dice,
desde el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos sentados. Efesios 1, una hoja antes, versículo 21, dice que 20, dice que en Cristo operó el poder de la resurrección, dice, lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Entonces, desde ese lugar, hermanos, nosotros vamos a dar a conocer a los principados, a las potestades, a toda la potestad del aire. El enemigo anda en esta atmósfera, pero nosotros estamos encima de eso. Pero ¿cómo me voy a ir a sentar allá? ¿Cómo voy a estar yo en esos lugares si estoy aquí en la tierra? Lo único que tienes que hacer, hermanos, es, Padre, en el nombre de Jesús, aquí está Dios. Está habitando en ti. Tú ya estás en los lugares celestiales. Esos lugares celestiales están en tu interior. Que no entendamos es otra cosa. Pero no tenemos que bombardear el cielo para poder entrar en esos lugares. Lo único que tenemos que hacer es inclinar nuestro rostro. ¿Lo ven? Y desde ese lugar, hermanos, tomar autoridad sobre todas las cosas que están desordenadas aquí en la tierra. Cada oración ustedes pueden hacerla en esa forma. Ir, platicar con el Padre, hablar acerca de la situación y luego decirle, pero tu palabra, Señor, dice. Y luego vienen y desde ese lugar toman autoridad sobre la situación. Amén. Vamos a estar hablando más de eso como quiera. Bien. Mientras estés leyendo la palabra, He will step in with you. Cuando tú lees la palabra, hermanos, el Espíritu de Dios y la presencia de Dios va a estar ahí contigo revelándote las cosas que necesitamos saber. Lo que pasa es que muchas veces queremos oír con estos oídos físicos o queremos oír la palabra audible de Dios. Pero Dios en el 99% de las ocasiones te va a hablar con una voz suave. With a still voice. Vas a oír en tu interior, vas a saber en tu interior y vas a percibir que Dios está diciendo, vete por aquí. Esto es lo que sucede. Esta es la revelación de esto. Esta es la sabiduría que necesitas. Está atento a eso. Entre más comunión tengas con el Padre, más palabra vas a estar escuchando de la que continuamente te está hablando. Siempre te está hablando. Pero nosotros no estamos sintonizados todo el día. Acuérdate de esto. Dios es espíritu, por lo tanto te va a hablar espiritualmente. Híjole, hay tantos ejemplos de eso. Apunten esta cita, ustedes la pueden buscar más tarde. En 1 de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. ¿Dónde está Dios? Número 10. Cuando menos yo lo tengo como número 10. Es última ya. Ora en lenguas para poder hacer a un lado tu mente.
Cuando tú razonas las cosas como el mundo te enseña, estás conectando tu alma o tu mente primero con tu cerebro y luego tu cerebro va y habla lo que estás razonando. Así enseña el mundo. Y de hecho tienes que ir a la escuela, a la universidad por 10 años o 12 años o yo no sé cuánto quieras. ¿Cuánto tiempo fuiste tú a la escuela? Porque la instrucción del mundo tiene que venir y grabarse en tu cerebro para poder procesar las cosas y luego hablarlas. Pero cuando tú hablas en el Espíritu, la revelación viene directamente de tu espíritu a tu boca. No hay tiempo de por medio de instrucción. No hay años, 6 años para poder saber las cosas. La sabiduría de Dios viene directa de tu espíritu a tu boca. No tiene que pasar por tu mente. Haces un download nada más. El tiempo no es requerido, hermanos. ¿Ok? Entonces, cuando tú oras en el Espíritu, estás haciendo a un lado tu mente. Cuando tú hablas en lenguas de acá arriba, no estés esperando que venga un razonamiento primero para poder hablar a la congregación. Estás conectado directamente con el ámbito espiritual. Amén. Ok. 2 declaraciones que ya les dije hace ratito que quiero que ustedes las mantengan y la semana que entra vamos a comenzar a hablar sobre los ejemplos de Jesús aquí en la tierra. El segundo, la parte 2 y la parte 3 ya va a ser la acción en cuanto a la oración. Pero sí quiero que tengan esto en mente, la declaración que les hice al principio durante la oración. Cuando ustedes sientan algún síntoma, algún dolor o alguna circunstancia acerca de sus finanzas, lo que sea, no se sometan a esas cosas. No dejen que cada circunstancia dicte cómo va a resultar su día. Porque es lo que hacemos. Me duele mucho el pie derecho y ando manqueando todo el día y nos la pasamos siguiendo a las circunstancias, siguiendo a las emociones, siguiendo al dolor, cuando Dios nos hizo espíritu primero. Entonces tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Y las circunstancias, las emociones, los pensamientos deben de seguir al espíritu. Se les va a dictar lo que van a hacer. Entonces, quiero que repitan estas palabras después de mí. En inglés y en español. Body, cuerpo. You are not controlling me. No me vas a controlar. You are not telling me what my day is going to be like. No me vas a decir cómo va a ser mi día. No me lo vas a dictar. Emotions, I have control over you. You follow me. ¿Lo ven? Es algo activo, hermanos, que tenemos que estar haciendo. Ya no dejen que las circunstancias los limiten a que ya tienen 60 años o ya tienen 70 años, pues yo creo que ya los achaques pues tienen que venir sobre mí. No. Es que en el mundo las enfermedades vienen ya cuando te retiras. Tú solo estás estableciendo eso. En lugar de pararte en la palabra de Dios y dictarle a esas circunstancias cómo se van a comportar delante del poder de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. No permitan que las circunstancias controlen sus días. Y mucho menos los pensamientos.
necesitamos saber quiénes somos en Cristo Jesús. El problema no es que no lo sepamos muchas veces, el problema es que se nos olvida. Y viene una situación y seguimos las circunstancias. Entonces, algo que hay que estar haciendo continuamente es recordándonos quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es nuestra identidad por causa de que Él la ganó en la cruz para nosotros. Escríbanlo en alguna tarjetita, pónganlo en su baño, donde visitan más en la casa el refrigerador, pongan una tarjetita acerca de la identidad, lo que ustedes son en Cristo Jesús, para estarse recordando. Amén. Bien, entonces la semana que entra seguimos con los ejemplos. Espero que les haya servido. Estúdienlo, hermanos, véanlo y sobre todo practíquenlo, porque viene directamente del trono de Dios esta instrucción. De aquí en adelante ya nada nos va a detener, más que ustedes mismos a ustedes, si no hacen lo que Dios nos dice que hagamos. Bien, vamos a estar de pie. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu instrucción. Porque antes de comenzar nosotros a poder hablar acerca de Jesús y de sus oraciones y de cómo orar y de cómo tomar autoridad, tenemos que saber qué significa la oración, qué es la oración, en dónde estamos cuando oramos, quiénes somos en ti. Pero una vez que lo entendemos, Señor, como han sido instruidos tus hijos y tus hijas, Padre, ahora sí, no hay poder, no hay circunstancia que detenga el poder que está saliendo de nuestra boca. Tu palabra lo dice, que tú eres el que haces las cosas mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que, Padre, te damos las gracias, porque yo sé que cada uno de mis hermanos, todos aquellos que hayan tenido abiertos sus oídos espirituales, no van a volver a ser el mismo ante ninguna circunstancia, ante ninguna adversidad, sino que ahora saben que toda adversidad, que toda circunstancia, que toda situación tiene que doblar su rodilla ante el nombre de Jesucristo. No hay ninguna autoridad más alta que la tuya y donde tú nos has colocado, Señor. A veces me pongo a pensar y digo, Señor, si en la tierra, la realeza en Inglaterra, no hay quien se oponga a ese tipo de autoridad, o aunque se oponen, muchas veces lo someten a la fuerza, y no son las autoridades más altas que existen, pero si a ellos les hacen caso, y si ellos cuando decretan una cosa están esperando que se haga cumplir, ¿cuánto más nosotros, Señor, que fuimos sentados en el lugar más alto de autoridad que existe en toda la creación? Debemos de estar esperando, expectativa, alertas, Señor, a que lo que tu palabra dice se cumpla en nuestro alrededor. Hoy nos comprometemos, Señor, delante de ti, a que toda situación que veamos, comenzando con este condado y la parte norte de Coahuila, que fue la región que se nos has dado, que no nos quedaremos callados, Señor, sino que atacaremos todo aspecto espiritual, y no necesitamos una cadena, necesitamos nosotros ir delante de ti y decir, Padre, tu palabra dice, Señor. Y establecemos de aquí en adelante, sin tener que romper los cielos, sin tener que derrotar al enemigo, porque ya fue derrotado.
que en esta posición de autoridad se establecerá una persona reverente a ti, con un espíritu que esté en acuerdo con tu palabra, con un hombre justo, una mujer justa, que busque la vida, que busque tu justicia y que se la establezca por encima de cualquier otra cosa. Y estar hablando de esas situaciones continuamente, Señor, hasta que veamos el condado de Maverick en su totalidad sometido a la autoridad de Jesucristo. Y tú eres la representación aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y tomamos nuestra posición en la milicia cada uno, para gloria de tu nombre, Señor, porque tuya es la gloria, el poder y el reino por los siglos de los siglos. Amén.